para internacionalizar su operación y qué son las cosas que deberían de tener en cuenta, cómo saber si estamos ya preparados, cómo saber si, cómo evaluar a qué mercados deberíamos de ir, cómo saber si tenemos la correcta tamaño en términos de operación, de infraestructura. Son muchas cosas en términos de lo que uno tiene que hacer y preparar para decidir llegar a mercados internacionales, pero no solamente eso, son también requisitos que hay que cumplir, normas internacionales y también saber de alguna manera sondear el mercado en algunos otros lados, ¿no? No es lo mismo que lo que funciona aquí en México, pues pueda funcionar en otros lugares sin hacer ninguna modificación, ¿no? Y para ello, pues qué mejor que nuestra amiga y colega Josefina Lombard de Comce para platicarnos en esta mañana. Vamos a tener ahí algunas conversaciones. Por favor, si alguien tiene eh, alguna pregunta, pues por favor déjenla ahí en el en vivo. Las puedo yo hacer directamente a Josefina para que nos ayude a responder sobre la visión que ellos tienen en Comce. Y también yo estaré haciendo algunas preguntas. Nos vamos a acompañar de algunas láminas para precisamente abordar esta conversación, ¿no? Bienvenida, Josefina. Muchísimas gracias, Adolfo. Encantada de estar aquí y gracias a Luis también por toda la coordinación logística. Genial. Bueno, pues vamos a empezar con algunos datos. Voy a compartir mi pantalla. Luis, ¿me puedes ayudar a confirmar que ya se ve? Genial. Bueno, pues esto pretende ser una guía, una sesión donde podamos hacer preguntas y sobre todo, pues ver cuándo y cómo le hacemos, ¿no? Para darnos una idea de la cancha en donde estamos compitiendo, bueno, pues vamos a dar algunas estadísticas. Hoy tenemos estructurado así, vamos a hablar de el contexto, eh, el reto de las pymes real, los errores comunes, dilemas estratégicos, cómo segmentar el mercado. Luego, en tercer lugar, vamos a hablar de mercados con potencial, ¿no? Cómo elegir o cómo eh, escalar a otros si ya estamos en alguno principal y hablo de los distintos mercados internacionales, América, Europa, ¿no? Caribe, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito sobre lo que nosotros escuchamos, qué es lo que dicen los clientes, qué es lo que dicen, pues, actores del gremio, ¿no? Importadores, agencias aduanales, empresas de logística, qué es lo que están, qué es lo que les preocupa y todo ello, ¿no? Y luego vamos a presentar algunas ferias que tiene la COMSE próxima, una agenda de este año, para que puedan ustedes también decidir si atienden alguna de ellas, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos parados el día de hoy, Josefina? Del lado de alguien que nosotros como Moco ayudamos a las empresas a resolver problemas con tecnología. Nos hemos acercado mucho a la parte de comercio exterior. Hemos hablado con importadores, con agentes aduanales, y sabemos que ha sido un año, pues complicado, ¿no? Compli- Reforma a la ley aduanera. Desde te quito, te bajo, te subo la parte de los aranceles. Eh, el agente aduanal, por otro lado, tiene otras nuevas reglas que son muy estrictas, que lo hacen totalmente responsable también junto con el importador en la parte de las mercancías. Eh, Nos hemos acercado y hemos visto que hay, yo lo diría como incertidumbre, ¿no? Incertidumbre para aquellos operadores que ya lo han hecho durante años, ¿no? Ya están internacionalizados, ya tienen un agente aduanal, ya tienen procesos, ya tienen presencia. Y este año particular ha sido complicado para ellos, trae mucha volatilidad, incertidumbre. Y yo supongo
que es todavía más complicado para aquellas pymes que aún están en un mercado local en México y que quieren explorar mercados internacionales para precisamente internacionalizarse. ¿Qué nos puedes decir así de manera global? ¿Cómo es el panorama para Josefina? Muchas gracias, Adolfo. Eh, Creo que hay mucho ruido, eso que considero que se está poniendo como la casa en orden, hablando de a nivel nacional. Si te das cuenta, están ligando mucho el tema aduanero, legislativo, con la parte normativa y fiscal. Entonces, estos enlaces justamente lo que buscan sí es obviamente que las empresas tengan un mayor cumplimiento. Obviamente esto va a repercutir en una mayor recaudación porque, bueno, empiezan a revisar o a fiscalizar ciertos procesos que quizá no tiene ni siquiera documentados la empresa o certificaciones que faltan. En fin, me parece que ahorita están como levantando el tapete muchas situaciones que están aconteciendo, porque justo sí hay que mantener la casa en orden. Eso es por un lado. Unas cosas son las que realmente aplican y otras las que a veces pues nos hacen un poquito de ruido. Y justamente a las pymes esto las desalienta cuando tú les dices, oye, es que te tienes que dar de alta, por ejemplo, en el SAT para que puedas exportar o darte de alta en algún padrón en específico, ellos decían, pero es que ¿cuánto me van a quitar de impuestos, no? Pero bueno, hay diferentes regímenes también en los que pueden trabajar. Entonces yo creo y invito a las pymes para que se acerquen más bien. Hay muchos programas que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Economía, donde te van orientando también qué régimen es más adecuado para ti cuando vas empezando en estos rubros. Y algo muy importante, cuando tú ves un panorama complicado, a veces como pymes decimos, es que yo quiero exportar mi marca y quiero llegar de forma directa, pero hay otras formas de llegar a otros mercados internacionales, es decir, lo puedes hacer a través de una manufactura de marca blanca, es decir, que encuentres un cliente que te diga, oye, es que no me interesa tu marca, pero sí me interesa la manufactura de ese producto que tú estás haciendo. ¿Eso que te va a permitir? Una, te abres el mercado, te abres a clientes, tu producto llega a otros clientes, no con tu marca, pero eso sí genera liquidez. Y esa liquidez la puedes utilizar para que un próximo escenario tú comiences a producir con el músculo que estás haciendo en fabricar esa marca blanca para un cliente que así te lo pidió, para que posteriormente tú lo hagas. ¿Y cuál es la ventaja? En que ya vas a tener un despliegue de tu producto de forma silenciosa en un mercado internacional. Y la otra es a través de un comercializador que también puede apostar por tu marca, la analiza, la revisa y dice, oye, pues no es necesario que tú hagas toda la tramitología de exportación, solo que cumplas con ciertos parámetros y yo me hago cargo de toda la responsabilidad de llevarse el producto a donde tenga que ser. Y eso también te permite una liquidez y te permite dispersar también tu fondo de ingreso para que puedas invertir quizá en maquinaria para profesionalizar y automatizar más tu producción. Y eso te permite crecer de una forma un poco más ordenada y responsable. Exportar, yo siempre lo digo, no es para todos, porque sí implica un proceso de tiempo, de aprendizaje, de mucha resiliencia, de estar al pendiente justamente de todas estas situaciones que están aconteciendo a nivel internacional, porque en algún punto te van a afectar. Del COVID que se decía, está en China y no sé qué, y a las 2 semanas estaba en México y nos reventó a todos. Entonces, como decían, el aleteo de una mariposa en Brasil puede ocasionar un tifón en Asia. O sea, es decir, estamos hiperconectados. Entonces, lo que suceda en Medio Oriente y en otros países siempre va a tener un impacto de una u otra manera en nosotros. Entonces, estos son algunos puntos que yo considero que México tiene, por ejemplo, que cuidar. Nosotros tenemos una estructura de base, Adolfo, que nos ayuda muchísimo para permear cualquier situación internacional como la que estamos viviendo con el tema de China, Estados Unidos. ¿Por qué nos impacta más? México está en el top 10 de los exportadores del mundo, pero también dentro de ese top de importadores del mundo, es decir, casi el 80% de lo que importamos lo regresamos, lo exportamos. Entonces, eso me da un parámetro de que somos tremendamente manufactureros. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que migrar? Poco a poco, porque no es algo que podamos cambiar de la noche a la mañana, porque ya hay una estructura muy, muy trabajada desde hace muchos años en la manufactura es justamente la diversificación incluso interna de sectores prioritarios para el país. Y algo muy importante también
y que nos pone en este contexto de la liga son los acuerdos que tenemos de libre comercio, donde uno de los más importantes es justamente el TME que tenemos con Estados Unidos y Canadá, que son nuestros principales dos socios comerciales, pero el tercer socio comercial se llama China. Y con China hay una situación. Así. Entonces, tenemos que cuidar todos los aspectos. Entonces, la estructura la tenemos, la coyuntura también. Entonces, la coyuntura es como la cuña que aprieta a la estructura. Y si nosotros no estamos posicionados en nuestra estructura, entonces ahí es donde puede haber fracturas en la misma estructura. Bien, desde COMSE, ustedes estamos viendo, ya decías, yo creo que es tanto estructural como coyuntural, ¿no? Eh, si es coyuntural, la estrategia es aprovechar rápido, ¿no? Sin la necesidad de sobreinvertir. Ya decías tú la guía que tenían para saber, necesitamos una guía que nos diga precisamente cómo le vamos a hacer con el capital que tenemos para sacarle el máximo provecho y a dónde ir, ¿no? Si bien ya decíamos, se ve un año de pues máximo, ¿no? En términos de exportaciones, yo creo que es un año récord, pero aquí la pregunta es, ¿por qué, ¿por qué necesitaríamos como pymes abrirnos a mercados internacionales, ¿no? Estamos ahorita con todo lo que viene, con todo lo que ha pasado, la renegociación del tratado, eh, ¿qué son las cosas que uno puede aprovechar, ¿no? Para decir que este año es el año correcto en empezar a hacer este cambio, esta internacionalización. Yo creo, Adolfo, y yo creo que nos pasa en la vida personal también, cuando nos suceden cosas que nos obligan a hacer cosas diferentes o a cambiar quizá la estrategia, es cuando vienen cambios, creo yo, trascendentales, no superficiales. ¿Qué pasó? Hace un año, cuando estaba el tema de Donald Trump que tomó posesión y todo eso, nos empezó a pegar con el tema de su marketing político y entramos a su juego, porque pues tampoco lo traíamos tan en el radar. Y empezó con el tema del arancelario, o sea, cambió el tema de migración porque realmente la problemática era la migración y nos lo catafixió por un tema de seguridad y un tema arancelario. Entonces, eso hace un poquito más complejo porque tienes que quitar justamente la parte que para ellos quizá es importante, entenderlo primero, pero la parte que para ellos quizá es importante es el tema de migración y seguridad, que seguridad acabamos de ver consecuencias justamente la semana pasada. Y en base a eso, él va negociando la parte comercial. No debería suceder así. Sin embargo, tenemos un vecino que lo trabaja así. Y puede ser que le funcione, puede ser que no le funcione. Sin embargo, nos tenemos que adaptar y los años que queden nos tenemos que adaptar como a ese juego. Y lo que tal vez el día de hoy nos echa flores de algo que hicimos bien o de que para él lo hicimos bien, pues mañana o al rato nos avienta una maceta. Entonces, realmente no sabemos cómo cerrar la pinza en esta situación porque hoy dice una cosa, mañana otra, porque es un juego político también para él. Entonces, cuando encuentras como este tipo de situaciones que a veces no son controlables, tienes que regresar a tu origen y reestructurar tu origen. Y entonces, en base a eso digo, ok, yo como pyme tengo oportunidad o no tengo oportunidad. Yo te podría decir que las pymes, cuando sucedió el tema arancelario y que ahorita nos sigue afectando, la mayoría se hizo un paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque las paqueterías les empezaron a cobrar los impuestos, incluso yo creo que antes de que entraran en vigor. O sea, tuvimos ese tipo de situaciones en donde les decían, no es que yo te voy a cobrar tal Ujú. impuesto y entonces el cliente del importador lo tenía que pagar y dejaron de consumir a los que estaban enviando. Y no te hablo de envíos grandes, o sea, eran cajas, muestras y demás que mandaban artesanos y pequeñas empresas y eso fue como que lo estaban haciendo comúnmente
pero eso fue un trago amargo y económico para ellos. Entonces dijeron, ¿sabes qué? No. Y todo el 2025 se me tranquilizaron en esa parte. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Estados Unidos no es viable y empezaron a explorar un poquito más arriba, hacia Canadá. Entonces, son diversos escenarios en general, pero cuando suceden estas cosas y aprendemos como a la mala ciertas situaciones porque no son tan controlables, debemos de tener válvulas de escape. Y una de esas es Canadá. O sea, nuestro primer socio comercial es Estados Unidos, pero Canadá es nuestro segundo. No es un mercado tan grande de más de 35 millones de habitantes, donde el 30% o más son no canadienses nativos, sino son hindús, latinos, mexicanos, europeos, etcétera, donde convergemos en muchos productos que bien podríamos exportar. Entonces, las pláticas que yo tengo con muchas pymes es eso. A ver, actualmente, ¿cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu estructura? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ah, güey, ok, hacemos ese análisis y entonces yo intento encontrarles otro mercado alternativo, como lo puede ser Canadá. Más adelante vamos a hablar de otros mercados hacia Centroamérica, Europa, etcétera, que puedan acoplarse a lo que ellos traían. Y si no, la empresa o el producto tiene que acoplar su producto al mercado nuevo al que vamos a entrar. Entonces, el hecho de quedarte parado, el hecho de que te quedes pasmado de una situación como esta, te quita puntos, porque oportunidades hay infinidad. Y te lo digo yo que estamos pues prácticamente cada 2 meses en misiones comerciales o en ferias internacionales donde vemos una de oportunidades que hemos llevado clientes que nos dicen, oye, yo venía a vender esto y resulté comprando esta maquinaria, o resulté comprando este tipo de cosas, porque quiero ahora emprender en liofilizados, en deshidratados. Ahorita que se está vendiendo mucho a las escuelas públicas el tema de salud, muchos empezaron a emprender en eso. Entonces, empiezan a encontrar como otro nicho de mercado y eso le da la liquidez a la pyme. Entonces, la importancia de no quedarte pasmado, rápido reaccionar, como lo dijimos en un principio, tomar decisiones rápidas pero informadas y entonces ir sí con una meta. Ok, no puede ser quizá Estados Unidos en este momento porque en algún otro momento se va a abrir ese mercado, pero podemos explorar un Canadá. Ahora, si no encontramos hacia afuera, no, por el hecho de que no exportes, no quiere decir que tu producto no tenga calidad, no tenga fuerza, etcétera. Yo a veces he encontrado que hay mejores nichos de mercado hacia el interior de la República que hacia el exterior. Entonces va a depender mucho del producto. Entonces aquí lo importante es que la empresa también defina qué es lo que quiere. Porque si a mí me dicen es liquidez, no necesita exportar para generar la liquidez. Aquí internamente lo podemos encontrar. Pero si va más allá de la liquidez, de generar contactos, vinculación, incluso crear un círculo en donde exporto, pero sabes que también quiero importar maquinaria, hace una jugada de ida y vuelta. Ah, bueno, pues entonces el modelo de negocio cambia. Entonces, da para mucho el tema del por qué sí este año. Porque sí, este año. Pues vamos a profundizar un poquito más de todo ello. Más adelantito hay ya información para decidir la parte de los mercados. Definitivamente Estados Unidos no es la única oportunidad y para muchos podría ser no la primera opción y la mejor. Pero sí, el hecho es que estamos en volatilidad, estamos en cambios que no nada más le pegan a la relación que se tiene con Estados Unidos, sino afecta también a los otros socios comerciales en que estén en el otro continente, ¿no? Eh, Cuando una pyme ya dice, sabe que su objetivo podría ser o la liquidez o abrir mercado o branding o tener más inversión en otros lados, eh, ¿qué es lo que le falta, por ejemplo, para ya decidir dar ese paso, ¿no? ¿Qué es lo que se va a encontrar al principio cuando ya lo quiere realmente hacer este año, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Qué es lo que ellos necesitarían tener resuelto para ya poder dar ese paso hacia adelante? Yo considero que algo muy importante puede ser el tema de la estructura. Porque sí, claro, tengo casos de empresas que me han sorprendido que han exportado, exportan a algún país de Europa, a Estados Unidos, tal vez alguna vez a Canadá, y no tienen ni siquiera el dominio de una página web.
todo lo manejan por redes sociales. ¿En Y qué a mí es algo rango, por ejemplo, que de digo, número atención, de personas estamos hablando, Josefina? Y más o menos en qué industria, de esos ejemplos que nos dices. alimentos, yo creo que la tasa es micro y pequeños, y yo creo que te podría decir que el 70% no cumple con esa parte. Entonces, justo nosotros cuando tenemos estas reuniones, cuando los vamos a llevar a una misión comercial, tenemos reuniones de viabilidad para justo saber en qué parte están, porque empezamos por ahí. Por ejemplo, los brokers o las personas que están en el retail en Estados Unidos principalmente, digo, y estoy seguro que en otros países, de las primeras preguntas cuando nos sentamos con ellos es, dame su página web, sus redes sociales, quiero ver su dominio, todo, y te investigan porque para ellos eso es un indicador de confianza. Entonces me dicen, es que no, o sea, si no viene con algo institucional, algo bien hecho, pues la verdad no, porque o sea, va a haber un proceso, una curva de aprendizaje en donde los vamos a tener que preparar en eso para poder entrar y yo necesito a alguien que ya esté listo para entrar. Entonces es como de los primeros filtros que empiezan a poner en esa parte. Ahora, eso no es limitativo a que hagan negocios, porque tengo casos de empresas que te digo que me han sorprendido en eso, que digo, a ver, ¿cuál es tu correo? No, pues este, y ya están en una mesa de negociación, porque aprendieron como de forma empírica, ya son personas quizá que tienen muchos años y lo han hecho así. Entonces, si les ha funcionado así, ellos no creen en profesionalizarse en algo más porque les ha resultado. Sin embargo, no es constante. O sea, el indicador me dice que sus exportaciones son pequeñas y son temporales o son de oportunidad. Cuando decimos de oportunidad es porque el tío, el hermano vino y conoció a una persona y allá le compró y le pidió no sé cuántas, algunas cajas, ¿no? Pero no es algo que ya se tenga de manera profesional y que cada mes esté mandando, no sé, un pallet o determinado, o sea, es ocasional. Sin embargo, ellos ya lo toman como una exportación, pues Estabas diferente, esa. Entonces, sí, sí hablando es de algo importante. muy, muy importante, ¿no? Una es ir y tratar de darse a conocer. Supongo que esto es a través de ferias, de tener presencia, de acudir y hacer networking. Y la otra es también que para el que no llegas y conoces en una feria o no te presentas con él o no vas y lo visitas a sus oficinas, pues sí es necesario tener una presencia en su idioma con material que puedan consumir y comprender qué es lo que hacen para también abrir la parte de la conversación, ¿no? Em, no es, supongo que aquí tienen que, o sea, uno de los conflictos dirías que es el desconocimiento del mercado. O sea, se da que alguien quiera tratar de llevar exactamente el mismo producto en exactamente la misma presentación para, entendiendo que lo van a consumir de la exacta manera en que se consume aquí y va a tener la misma demanda. O sea, ¿eso es un conflicto? Sí, yo creo que es de los principales. Ejemplo claro es el tema del mezcal, ¿no? Lo que yo decía, pues yo cuando tengo la oportunidad de sentarme con algún maestro mezcalero, todos te dicen, este es el mejor mezcal que tengo, ¿no? Y hay variedades en tema del mezcal. A mí me puede gustar quizá más que el espadín, tal vez algún papalomet o algún otro más silvestre, porque es increíble la variedad. Pero el hecho de que a mí me guste no quiere decir que al gringo o al latino le va a gustar así, porque antes de llegar a ese punto, nosotros tenemos que llegar con una campaña de sensibilidad a ese cliente, de decirle cómo se bebe. Por eso luego hacemos catas y degustaciones en otros países, en restaurantes. Sin embargo, la mayoría son latinos porque es duro a veces llegar directamente con un cliente que no es nativo mexicano y que le va a costar. En algún momento tuve la oportunidad de estar en Washington en un 5 de mayo y se hizo una cata bueno, una demostración de mezcal y había de varios tipos. Bueno, pues a nadie le importaba y eso que la mayoría éramos mexicanos, yo creo que un 30% eran estadounidenses, pues a nadie le importaba de qué mezcal era. Yo cuando me acerqué a la barra y vi la línea de mezcales que tenían,
Yo dije, a ver, este es espadín, el espadín es coctelero, o sea, es el que más comúnmente se vende. Ok, perfecto. Sin embargo, tenían otros que son que son silvestres, que son más difíciles de producir, porque aparte es muy artesanal, es en olla de barro y lleva, vaya, es todo un proceso. Que ese lo mezclaras para un cóctel en mixología, a mí casi me da un infarto, porque es como muy preciado para nosotros y que lo mezcles con bebidas saborizadas pues no va. Pero me llamó mucho la atención que incluso la misma persona que estaba haciendo la mezcla, pues no lo transmitiera, ¿no? Y era un especialista en mixología, ¿no? Entonces, no puede ser que sucedan esas cosas y era una expo del mezcal, ¿no? Ujú. Entonces, un mensaje que yo he traído a los mezcaleros es, cuando tengan la oportunidad, ustedes como maestros mezcaleros, no los comercializadores, ustedes como productores, vayan a estas ferias y ustedes hagan la demostración. Si eres comercializador, tienes que saber mucho de mezcal para poder saber transmitirle a las personas toda la historia y todo el bagaje que incluye eso. Entonces, yo te puedo ejemplificar justo eso. Ahora, con el mezcal también de repente batallamos porque el tema de los nombres, de las marcas es muy complejo. O sea, de repente, no puedo decir las marcas, pero están muy, ¿cómo te diré? Hechas como para la picardía mexicana, ¿no? Ujú. Que si el diablito, que si el chamuquito, cosas así, o con imágenes que en este momento, pues para nosotros, pues no nos representa y nunca nos ha representado ningún orgullo el tema de la inseguridad ni nada de eso. Entonces, eh, llegar a un mercado que en este momento también nos tiene los ojos puestos en materia de seguridad y llegas con una etiqueta así, pues Así. en vez de ayudarnos, nos perjudica enormemente. Entonces, son varias cosas que analizamos, que permeamos y dijimos, esto sí va, esto no va, ¿eh? O no va con nosotros y no va, no pueden ir con nosotros a la misión porque yo no puedo promocionar ese tipo de imágenes, ¿no? Entonces, Correcto. ¿cómo nosotros conocemos eso? Bueno, antes de que yo me siente con estos empresarios, yo ya me senté con los compradores, yo ya me senté con la gente que me voy a vincular o que estoy vinculando y ya me hicieron todos esos señalamientos o yo ya estuve en ese país analizando y haciendo el scouting de compradores. Entonces, ya traigo el conocimiento y ese conocimiento lo transmito, ¿no? Y ya depende mucho de la pyme lo que acepta y lo que adopta. Hay muchos que me dicen, José, si no va con mi marca, a mí no me interesa entrar. Pues entonces al menos con nosotros no pudiera entrar, pero bueno, buscamos quién tal vez sí le pueda apoyar en eso. Insisto, Ok. podemos delimitar ciertas cosas, pero tampoco desincentivamos a que traten de llevar su producto, pero sí les enfocamos a que lo hagan quizá de otra forma. Entonces, a veces uno pensaría que son temas regulatorios, de compliance, de cumplir con la parte fiscal, ¿no? Para internacionalizarse. Y muchas veces podrían dejar fuera la parte del estudio de mercado y pensar y la regionalización del producto, ¿no? Ahorita diste un ejemplo, por ejemplo, de mezcales, ¿no? Pero lo mismo aplica para, supongo, para café, para textiles, electrodomésticos, cada uno con sus propias particularidades, ¿no? Porque si hoy se vende bien local y no se necesitan algunas regulaciones, algunas normas para vender bien localmente, no necesariamente se van a encontrar con un éxito allá afuera porque hasta donde entiendo yo, pues bueno, ¿no? El internacional no te va a calificar y se va a sentar con cientos, ¿no? Para elegir y venir a visitar tu planta, tu producción, entrevistarte a fondo, sino se basa en otras cosas, como por ejemplo las normas que tienes, ¿no? Que garantizan la inocuidad alimentaria, tus procesos y todo ello, ¿no? Entonces, esto que nos comentas sale un poquito de lo que uno pensaría, ¿no? Institucionalmente, como son las regulaciones, se tienen que cumplir precisamente para salir, pero lo otro es también eh, censar el mercado, ¿no? Regionalizar, que es lo que acabas tú de comentar, ¿no? ¿Cómo se les puede ayudar a toda esta orientación, ¿no? Tanto de la parte documental, fiscal, y este estudio de mercado, ¿no? Para regionalizar productos.
Es correcto, Adolfo. De hecho, por eso puse una frase ahorita en la última lámina que teníamos ahorita. Era justo eso. No es que salgas a vender o a exportar, a salir tu producto. De hecho, entras a competir. Ejemplo, Canadá. Para entrar al mercado canadiense, Canadá se divide en más de 5 provincias. Ellos están segmentados por provincias. Entonces, el mercado es diferente. Es el segundo país más grande del mundo después de Rusia, pero es uno de los que menos personas y habitantes tiene. Entonces, digo, para la extensión tan grande que tiene Canadá es impresionante. O sea, te llevas 10, 14 horas o más del lado del Atlántico hacia el Pacífico, o más horas en vuelo. Entonces, estas provincias, por ejemplo, tienes o debemos de entender también cómo están segmentadas. Si tú me dices, oye, José, yo quiero exportar a Canadá, yo te digo, ¿a qué parte de Canadá? No, a todo Canadá, no, no sé, pues, está difícil. A mí dime a qué provincia. Para empezar a entender las provincias, después entender su estructura, su cultura, porque no es lo mismo la provincia de Calgary, que la tienes más hacia el Pacífico, que la de Vancouver, donde vas a encontrar negocios latinos. No es lo mismo irte al Atlántico, donde está Quebec, que es una provincia francesa, que ahí consumen, el estándar de producto es más alto y el tipo de certificaciones también, y que tus productos los tienes que vender en inglés y en francés. Y te vas a Toronto o a la parte de Ontario, donde está Toronto y Ottawa, y es más cosmopolita, y ahí, por ejemplo, las bebidas alcohólicas y todo esto pues, está súper bien, pero Canadá absorbe toda la parte de las compras de alcohol. Entonces, es difícil entrar en materia de alcohol a Canadá, lo tiene muy monopolizado el tema del gobierno. ¿Por qué? Porque procura en tema de salud pública a su gente. Entonces, son muchas cuestiones que debe uno de entender. Entonces, si tú eres mezcalero y me dices, José, es que quiero Canadá, yo de entrada te diría, mejor piénsalo, buscamos otro mercado, puedes entrar a Canadá, solo que sí va a ser más complicado y vas a gastar, vas a invertir un poquito más, ¿no? Entonces, es encontrar esta parte de la sinergia en la que puedes ir haciendo con las empresas en la parte de la internacionalización. Pero el punto número uno justamente es conocer el modelo de negocio del producto, porque a veces, de la empresa, porque a veces te pueden decir de un producto, y me está pasando ahorita con la Expo México Mujer que tenemos a Canadá, me están diciendo, José, yo vendo fertilizantes. Yo dije, no es que Canadá es una potencia en materia de fertilizantes y orgánicos. Entonces, no, más bien creo que podrías ir en un tema de acuerdo, en donde puedas aprender buenas prácticas, haces una alianza, bajas fondeo y creas una empresa binacional con ellos. Entonces, no es hasta que yo me siento con ellos y analizo cómo viene el modelo de negocio que podemos encontrar estos puntos, ¿no? Y así como me siento yo, se sienta mi equipo y empezamos a resolver quizá otras líneas del negocio que tal vez ni siquiera las traían tan permeadas. Entonces, esta persona de fertilizantes me dijo, oye, no, pero tengo un negocio de tisanas. Dije, eso me interesa, porque a los canadienses les gusta mucho el tema no les gusta el té, por ejemplo, el que va en bolsita, porque nosotros en teoría cada año consumimos de plástico a través de las moléculas de agua y todo eso lo equivalente a una tarjeta de crédito. Entonces, los canadienses tienen bien permeado el tema de eso, y ellos no consumen tanto las bolsitas de plástico donde viene el té. Entonces, ellos prefieren las tisanas donde ya sale la fruta deshidratada y lo ponen directo. Entonces, todo eso, pues, para ellos les interesa, los deshidratados, y también todo lo que tiene que ver con los productos, ¿cómo se llama? Secos. Por ejemplo, el chile seco, la pimienta, el comino, las especias, porque es un país que está, pues, una gran parte lleno de gente extranjera, y ahí sí, por ejemplo, quien venda ese tipo de producto, pues rápido hace negocio, porque justamente lo consumen los latinos y lo consumen los hindú y los de Medio Oriente. Entonces es como entender bien el mercado. Y nosotros les ayudamos a hacer obviamente ese estudio de mercado. De hecho, dentro de las misiones hacemos scouting a los supermercados y les enseñamos, mira, por ejemplo, tú traes tisanas, mira, aquí por ejemplo vienen tisanas de Guatemala, de Colombia, etcétera, y este es el precio, y el tipo de empaque es diferente el que entra a Canadá que el que entra a Estados Unidos o el que entra a Europa. Y estas son las certificaciones que tienen. Es muy curioso, los productos hechos en Canadá no llevan certificaciones.
Eso es lo que nosotros vimos. Es decir, el canadiense confía tanto en lo que hacen sus propios paisanos canadienses que no ponen certificaciones, son opcionales. Pero las mías de otro país traen una serie de certificaciones para cumplir. Creo que se te fue Ahí el me audio. escucho. Ok, para cumplir. Entonces, el reto es enorme. Sin embargo, créanme que hay muchas oportunidades en las que se pueden trabajar. Por ejemplo, ahorita he estado teniendo reuniones con muchas empresas en materia de agro. Algo que viene muy fuerte es la liofilización de los alimentos congelados. Entonces, esa es una innovación y con una técnica muy interesante. En este momento las maquinarias son caras, la mayoría las están trayendo de China, pero el producto no pierde el 80% de sus propiedades, se quedan. A diferencia de la fruta deshidratada, que pierde el 80% de los nutrientes y las proteínas. Entonces, lo que viene en tendencia de alimentos para llevarlos y tenerlos almacenados durante mucho tiempo es la liofilización. Entonces, tenemos muchos productos en México que están como merma. Por ejemplo, en Guerrero hay empacadoras de mango, pero tienen mucha merma de mango. En la parte de Chiapas también el plátano. Entonces, ¿qué hacen? A través de este tipo de innovación en el agro, puedes ocupar toda esa merma que tienes y exportarla liofilizada o deshidratada. Entonces, ya no te quedas con una merma, haces un negocio orgánico de tu modelo y entonces lo que te sobra lo conviertes en dinero al final del día que vuelve a retornar. Entonces, con lo que yo me quedo, Josefina, es eh, siendo una pyme con recursos y personal limitado para explorar mercados de manera internacional, tratar de hacerlo por cuenta propia, eh, pues suena a que es complicado, caro y lento, ¿no? La opción que yo veo, y son muchísimas cosas que estamos hablando que se tienen que cuidar para tener una garantía. La idea es que uno saque una estrategia así con la idea de permanencia en mente y no tener un intento fallido, ¿no? De regresar. Eh, el hecho de tener alguien que pueda ayudarles a exponer, a probar su negocio, a que tenga que a probar sus productos, a que tenga la sensibilidad del mercado en cuanto a lo que podría representar una un conflicto en términos culturales también, pues es la mejor opción que tenemos es acercarse a alguien como el COMSE precisamente para obtener este tipo de orientación. De nuevo, no nada más documental, sino también aparte de cultural, verificar si tenemos la infraestructura correcta, las cosas mínimas que alguien en esa industria estaría verificando, ¿no? Eh, y claro está, no todos parten del mismo lugar, ¿no? No todos están en la misma etapa. Hay algunas pymes que están en distintas etapas, pero que podrían en cualquiera de ellas decidir internacionalizarse, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de las distintas etapas? ¿Cuál es la mejor para comenzar o realmente se puede en alguna de ellas, ¿no? Hay alguien que ya tiene clientes en Estados Unidos. De hecho, hay una pregunta que nos comentaban si, ¿qué otros mercados? Hay una lámina más adelante, para que podamos responder esta pregunta. Pero, ¿qué nos puedes comentar aquí o sea, hay que esperar a que se alineen los planetas para hacerlo? O lo puede hacer cualquiera indistintamente de la etapa en la que se encuentre. Fíjate, Adolfo, esa es pues, realmente a veces nos asustamos justamente por la parte normativa, todo lo que tienes que revisar y todo eso, pero si tú desde un principio traes una planeación estratégica en tu empresa, pues en teoría toda esa revisión la deberías tener pues sin ningún problema, ¿no? Estás funcionando. Ahora yo entiendo
También porque hemos visitado microempresas y pues están chiquitas y son las mismas personas que están en contabilidad, son las que están en la dirección y se tienen que estirar también para salir a hacer la de ventas, ¿no? Yo ahí lo que les recomiendo es que tengan una persona externa en materia de comercio exterior, aparte de lo que nosotros los podemos orientar y ayudar y vayan poco a poco. Sin embargo, cuando están con nosotros, por ejemplo, yo me llevo catálogos y siempre los traemos aquí enlistados, ¿no? Yo te podría decir, no sé, me voy a ir a Canadá o si nos vamos, por ejemplo, al tema de Cial París, yo sé cuántas personas en Puebla producen mole y cuál eso es como lo mejor del mole que le podría gustar a un europeo, que le podría gustar a un canadiense, porque es más dulce, porque es almendrado, porque no pica mucho, etcétera. Entonces, los traemos aquí. ¿Por qué? Yo siempre les digo, ustedes estén preparados porque si yo logro colocar su producto, en ese momento les van a llamar. Obviamente que lo que nosotros buscamos también es sensibilizar al comprador y decirle, a ver, esta línea de productos que yo traigo son hasta cierto punto artesanales, no son industriales. Entonces, estos, por ejemplo, pueden tardarte, no sé, en producir 400 bolsitas de kilo ¿cómo se llama? De mole. Pero cuando, por ejemplo, es una negociación diferente cuando vas a un restaurante y te dice, José, a mí no me interesan las bolsitas de a kilo, a mí mándame bolsas de 5 kilos, si tienes salsa, mándame las de 10 kilos y va diferente con un tipo de plástico porque no van a vender el producto en el anaquel. Tal vez sí algunas muestras, pero lo que ellos quieren es el producto para modificarlo en su cocina y que ya salga un platillo, una experiencia. Entonces, la persona que hace el mole puede dar un salto cuántico. Y entonces me dice, oye, José, pero es que yo no estoy preparada, o mira, yo me dedico más bien a producirlo, pero toda la documentación, no te preocupes, hay comercializadores que lo pueden hacer, no te preocupes. A ver, platicamos con la persona que te lo quiere comprar. Oye, ¿hay manera de que ustedes se puedan hacer cargo de comprárselos en planta? Ah, sí, perfecto. Perfecto, no te preocupes, estás ya certificada, perfecto, sí, no hay problema. Entonces, entran otros actores que nos ayudan a resolver todo esto. O sea, el comercio exterior es un trabajo de equipo. Entonces, entra Comce con la apertura comercial, tú estás con tu modelo de negocio, entra el comprador y entran otros actores que son los logísticos, que son los agentes aduanales, que son los certificadores y hacemos un equipo para que puedas colocar el producto en el mercado extranjero. Y ya estamos nosotros ahí en el acompañamiento justamente para que no sea solamente la exportación de una vez, sino que a partir de ahí empecemos a encontrar otros nichos de mercado. Entonces, yo he encontrado chef que me dicen, José, me gustó tanto el mole, pero lo quiero con mi marca. Ah, bueno, oye, fíjate qué tal. No hay problema, José, maquilamos. Ah, perfecto. Entonces empiezan a hacer exportaciones indirectas. Entonces le venden a una comercializadora y esa comercializadora lo pasa porque tiene las certificaciones, porque tal vez para entrar a Estados Unidos necesitamos una importadora dependiendo del producto. Entonces es indistinto en la fase en la que estés. Aquí yo creo que algo importante, uno, es que si te interesa ese medio, ya estés con nosotros o estés articulando alguna reunión con nosotros para que al menos te tengamos en el radar y digamos, ah, ok, yo sé que este es productor de chile habanero y que no solamente lo vende a granel, que sino también lo produce ¿cómo se llama? En vidrio, en conserva, no lo sé. O sea, que ya los empecemos a tener en nuestra base de datos, de esta manera nosotros podemos irlos guiando. ¿Y qué pasa? O sea, la diferencia con nosotros es que les acortamos el camino a que lo hagan solos, a que pierdan dinero en esa parte, porque hay algo muy importante, Adolfo, es que eh, pueden encontrar a alguien que les prometa y les diga, yo te lo compro y tal, y a la mera hora me los dejen mal parados. Entonces nosotros estamos ahí porque también tiene que haber contratos de compraventa, contratos de pagos, y eso es importante. Entonces, lo que decía en un principio, puedes hacerlo, exportarlo tú de forma directa, puedes hacerlo a través de una comercializadora, puedes maquilar, o sea, hay muchas formas en las que puedes ser parte de esta comunidad exportadora. Entonces, lo puedes hacer en cualquier etapa. Yo te puedo decir que hemos tenido clientes que a veces no traían ni idea de lo que querían exportar, pero sí van mucho con nosotros a las misiones y a las ferias. Entonces, ya estando como en esas ligas, ellos ven, observan, intercambian, conocen a otras personas que traen otras inquietudes y demás, y eso se hace un caldo de cultivo de negocios como no tienes una idea. O sea, es impresionante lo que te llega de información que dices, me estoy durmiendo.
me estoy durmiendo, tengo que invertir en esto, en esto, en esto. Y entonces encuentras aliados, encuentras amigos, encuentras muchas personas que te van a ayudar en esto, pero hay que salir de aquí, hay que salir del escritorio. O sea, seas una pequeñita, una grande, las grandes me queda claro que lo han entendido esa parte, pero más abajo sí nos cuesta a veces de repente salir un poco de la cocina, un poco de lo que nos estamos dedicando en nuestra propia empresa y observar otras alianzas y otros mercados que nos puede beneficiar todavía más. Y algo importante, la transición de generaciones. Muchas de las pymes son manejadas por familias. Entonces está el abuelito, el papá, pero es importante empezar a cultivar a las nuevas generaciones. Yo te digo, tan solo Los Ángeles, California, estuvimos en noviembre. La agenda estaba considerada para que fuera 80% en español y fue al revés. Fue el 80% inglés y el 20% español. ¿Por qué te digo este dato? Porque las personas que nos atendieron son nuevas generaciones latinas. Y ellos me dijeron, José, nosotros ya no somos tan nostálgicos. Yo ya no extraño tanto el tema. O sea, a mí, mi abuelita, mi mamá me decía tal producto de México y yo digo, pues aquí ya lo puedo conseguir y me gusta el sabor que hay aquí. Entonces, hay Ujú. una transición de generaciones de las cuales tenemos que aprender, porque al final del día ellos son los que están consumiendo también en otros países y hay que entender lo que quieren y no precisamente la forma y el gusto mío de cómo yo quiero vender mi producto aquí en México es la misma con la que me lo van a recibir en el extranjero. Y hay que tener esa mente abierta. Y para las nuevas generaciones, pues también va eso, justamente porque ya son mercados como nuevos, refrescados y ya que ya piden otras condiciones, incluso de consumo. Pues vaya, todos estos datos que nos dices y lo que alguien tiene que cuidar no es algo que sea fácil de obtener ese tipo de información. A veces ni siquiera nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? El hecho de poder acercarse a quien tiene la experiencia, a quien tiene la cercanía, a quien tiene las relaciones, pues nos puede ayudar a, pues, no cometer errores en la parte de las decisiones comerciales, ¿no? Del lado por ejemplo, de las micro, pues probablemente yo desde este lado noto que podría ser la parte de dominar el cumplimiento documental básico, dejar un poquito fuera, ya estoy hablando un poquito de procesos y cómo podrían utilizar tecnología, dejar un poquito fuera la parte del papel, de registros que no pueden ser auditados, de dominar realmente el cumplimiento básico, ¿no? En la parte de una pyme ya consolidada local, pues no sería exportar por emoción, sino realmente eh, empezar a cumplir las normas internacionales, ¿no? Ya considerar pues, tener presencia para que puedan ser eh, investigados, promovidos, recomendados, ¿no? Y que tengan la manera ágil de hacer esas modificaciones en el caso de que se requieran, ¿no? Sin duda, yo creo que la tecnología y la digitalización puede ser un aliado que ayude a las partes que no son estrictamente comerciales y que están más apegados a al tema normativo, ¿no? Y ahora sí, para responder algunas de las preguntas que también nos hicieron, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, naturalmente porque es el vecino, porque tiene el 80% de las exportaciones, pero ¿qué nos puedes decir de los otros mercados? Ya también hablaste un poquito de Canadá, pero veo que también hay cosas interesantes, ya platicábamos y me sorprendí de algunos países que me dijiste y las razones por las cuales, pero quisiera que se lo digas a la audiencia en la parte de Centroamérica y Caribe, ¿no? Eh, o sea, Estados Unidos es el primer paso. ¿Cuál es el siguiente? ¿O en qué casos pueden omitir Estados Unidos, irse directamente, por ejemplo, a Centroamérica? ¿Qué incentivos hay allá en el Caribe, no? Sí, yo creo que Estados Unidos sin duda seguirá siendo un país de profundización de relación económica y comercial, porque incluso los nuevos emprendimientos que van orientados a startups y desarrollo tecnológico, la verdad es que Estados Unidos te ofrece muchas ventajas de intercambio, de aprendizaje de buenas prácticas. Asia también.
¿no? Pero aquí encontramos esa disyuntiva de repente con el tema de Estados Unidos. Un país importante para nosotros obviamente es Canadá y lo seguirá siendo. Tenemos un comercio bastante incipiente de 3% más o menos, comparado con el 80 y tantos por ciento con Estados Unidos. Pero eso no lo hace limitativo, al contrario, eso nos dice que tenemos una gran oportunidad de explorar este mercado, como les decía del tema de las provincias. Centroamérica hay varios países que considero que es importante explorar. Guatemala es muy similar a nosotros, de hecho casi nos vende cosas muy similares. El Salvador creo que es uno de los países que se ha vuelto como un hub para poder llegar a Centroamérica. Recordemos también la parte logística con el tema del Tren Maya, que se está volviendo, bueno, están viendo el tema de que sea de carga, bueno, que va a ser de carga, y justamente llega a Centroamérica, llega a la parte de Guatemala, cruza Belice, y eso hace interesante porque entonces por tren también se puede mover cierta mercancía hacia Centroamérica. Eso no quita también un tema de seguridad que es importante siempre considerar en el transporte terrestre y ferroviario en este caso, que hay en Centroamérica todavía. Otro país importante es Honduras. Honduras para nosotros y el más importante en este momento para nosotros es Panamá. Panamá es un hub logístico por el propio canal, pero que también, por ejemplo, en 2 semanas es la Expo Comer. La Expo Comer es una de las ferias más importantes que tiene Centroamérica y va a ser en Panamá y va a albergar alrededor de 50 países. Entonces, se vuelve un hub para que tú puedas negociar con más de 50 países. Entonces, en un solo evento reúnes Expo Turismo, Expo Electrónica, Expo Tecnología y es multisectorial. Entonces, vamos, traemos una agenda muy, muy padre, pero a lo que voy es que es una expo que no te puedes perder. Cada año es en mes de marzo. Y de ahí, muchos lo que hacen es asentar bodegas o empresas porque tienen incentivos fiscales muy atractivos y de ahí tú exportas a Sudamérica. Entonces se vuelve un puenteo logístico, económico y comercial. Si nos vamos a la parte del Caribe, que es el CARICOM, que es la Asociación de Islas del Caribe, aquí es importante, México no pertenece al Caribe. Entonces, bueno, más bien no pertenece al CARICOM, sí es parte del Caribe. El CARICOM establece medidas arancelarias, por ejemplo, el tema de los impuestos para México que pueden ir hasta más del 100%, 150% de arancel a los productos mexicanos. ¿Por qué? Porque México pues producimos todo lo que ellos necesitan. Y uno de los estados que es muy bueno en esa parte, pues es Quintana Roo. Quintana Roo no produce obviamente todo lo que consume en sector hotelero. Si ustedes analizan, por ejemplo, los estados de la República Mexicana, en el caso de Quintana Roo está en el último lugar de exportaciones, pero de los primeros de importación. Son muy, muy ágiles en el tema de turismo. Entonces, su economía y su fuerza está ahí, sector hotelero, este desarrollo de resorts, inmobiliario, tal, 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 y es lo mismo que en el Caribe. Entonces, mucha de la mercancía que se puede concentrar para exportar al Caribe se manda a Miami y de Miami se hace el puenteo logístico hacia las islas del Caribe, que consumen blancos. O sea, ustedes pueden encontrar marcas mexicanas en el Caribe y tú dices, ah, sí, sí exporta tal marca, no sé, alguna. Y no, las exportan directamente a Estados Unidos por este puenteo que les digo. Entonces, se establecen ciertas estrategias entre países y una importante entre México y Belice justamente es hacer un tipo de acuerdo de fronteras, tanto en la zona libre de Corozal, por ejemplo, que está en la parte de Belice, colindando con Chetumal, que también se ha vuelto zona franca, aparte tiene un recinto fiscalizado, es polo de desarrollo, por ahí va a pasar el tren de carga del Tren Maya, etcétera, de tal manera que se puedan crear inversiones binacionales y compartan incentivos fiscales. En una parte la produzco en Chetumal, otra parte la produzco en Belice, y de esta manera puedo entrar como un producto beliceño quizá a las islas del Caribe, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos son importantes, son ancla que cuando se llegan a detonar en su momento, porque eso ayuda a apalancar esta narrativa de la diversificación de mercados, porque no podemos hablar de una diversificación si no apalancamos a nuestras empresas realmente en otros mercados con una estrategia
que tenga un objetivo muy claro de países y que no dañe yo la industria de otros países. Entonces, esa, por ejemplo, es una estrategia interesante. Entonces, de ahí, cuando te vas al tema de Europa, Europa, por ejemplo, tiene ferias como Anuga. Nosotros tuvimos el año pasado, es la feria más importante de alimento. Este año es Cial París, que es la segunda feria de alimentos más importante. Porque Europa se vuelve un hub también en donde tú llevas la mercancía, por ejemplo, en estas ferias. Y no es únicamente para que le vendas donde es la sede. En el caso de Alemania, Anuga, en el caso de Cial, París, no, es un centro de distribución. O sea, llega a Alemania, en Alemania se dispersa hacia la parte nórdica, hacia el sur, hacia el este, y se hace un hub impresionante que llega hasta Medio Oriente. O sea, van compradores incluso de África. Entonces, Europa es un mercado clave, solamente que es muy selectivo. Para poder entrar a Europa es como si entraras a Canadá, es muy similar. Pero recordemos que la cultura de Canadá viene de Europa. Entonces, tú entras a Canadá y entras a Europa, o al revés, ¿no? Entonces, el tema de las medidas, temas de orgánicos, empaques, es sustancial para entrar a esos mercados. Entonces, ¿qué encuentras? Aquí tenemos esta ilustración. En Estados Unidos es un mercado que tenemos alta dependencia y profundización, y lo seguiremos haciendo, que se ha adaptado un poco a lo que nosotros tenemos y lo que podemos hacer, sí, por eso sigue siendo la primera opción. Canadá y Europa están hipercasados. El tema de distancias es la parte complicada en ambos mercados. Sin embargo, lo podemos volar. Y tenemos también el tema de buques que pasan en la en el puerto de Montreal, llegan a Altamira y llegan al puerto de Veracruz y a Yucatán y vuelven a subir. Entonces tenemos esa opción marítima. Europa, que les digo también, Centroamérica y el Caribe, a esos dos yo los fusiono como uno solo, porque en tema de habitantes son muy poquitos y es muy selectivo el tema de consumo. Sin embargo, cultura, idioma, transporte y toda la parte de venta comercial e incluso llevar nuestras empresas ahí para manufacturar es mucho más barato hacerlo. Entonces, sí o sí, me parece que estos son los mercados importantes y me falta uno que es Asia. Asia es una apuesta estratégica. Yo les podría decir que yo hace ese año no lo traía en el radar, sin embargo salió una oportunidad y vamos a tener una misión comercial en junio. Pero es un mercado muy selectivo en materia de que en tema de exportaciones tienes que ser una empresa alta, de alto rendimiento para la cantidad de lo que podrías llegar a vender allá. O sea, con que le pegues a un producto, entras a todo el mercado. Aquí, más bien Asia, es una apuesta inversa en materia de importaciones. Todo lo que vamos a buscar, por ejemplo, en esta feria, yo no le puedo hablar un mismo idioma a un europeo que a un estadounidense, que a un canadiense, que a un centroamericano, un caribeño, que a un asiático. Un asiático es totalmente diferente y a ellos los negocios son en materia más bien de importación y de tratar de no competir, sino de complementarlos. Aún así, ellos están mucho más avanzados que nosotros, entonces hay que tener cierto cuidado, pero ciertamente de Asia se está trayendo muchísima maquinaria para el sector de alimentos procesados, todo este tema de la liofilización, y para automatizar muchos procesos también. Entonces, es un gran aliado de nosotros, está en el tercer lugar para México de aliado estratégico y veámoslo como un aliado para atraer inversiones y también para mejorar nuestros procesos productivos hacia la automatización. Básicamente eso es como el mercado. Pues mira, esto yo creo que fue una clase magistral de geografía económica. ¿Hay algún destino particularmente interesante para alguna industria en particular? Bueno, si quieres atraer inversiones y maquinaria y temas de plásticos, si es Asia, por ejemplo. Si quieres vender tema de alimentos, es Canadá, Estados Unidos, Europa. Centroamérica y Caribe es más manufactura. O sea, por ejemplo, yo sé de muchas empresas mexicanas que van a poner su empresa de manufactura, por ejemplo, textiles, y Ok. exportan de ahí directamente a Estados Unidos o exportan al Caribe. Entonces, Caribe, más bien Centroamérica se vuelve como un pase VIP para entrar al Caribe. Entonces, es como establecer la estrategia más bien de tu producto, de tu sector, de tu región, y entonces sí podemos hacer la canalización de mercado. Metalmecánica, ¿nos puedes comentar algo de ello? ¿Hay algún destino Metalmecánica. particularmente interesante? eh,
metalmecánica, pero en algo en particular, o sea, en qué me Automotriz. preguntas. Automotriz. Bueno, está muy casado con el tema de Estados Unidos, pero si quieres como aprender, como por ejemplo el tema de electromovilidad, que esa es la parte que viene, es Canadá, es Europa y es Estados Unidos. Asia, definitivamente sí. Solamente que con el tema, tenemos muchas restricciones con el tema de automóviles. No sé si supiste, no, pero por ejemplo, el puerto de Lázaro Cárdenas prácticamente funciona para importar vehículos asiáticos y tienen guardados miles antes de que pusieran el impuesto que se puso hacia. Entonces, esa es una situación muy complicada, el tema de vehículos de Asia para acá y de aquí para Asia. Entonces, creo que más bien sigue siendo Estados Unidos, sigue siendo Canadá y para Centroamérica, Sudamérica, sí creo que a nosotros nos ven como el hermanito mayor, como México. Y nosotros traemos mucha innovación por la cercanía con Estados Unidos, por la vinculación con Europa y por la amistad con Asia. O sea, estamos muy cercanos con Asia en mucha parte, la parte comercial y de innovación y desarrollo tecnológico con Asia. Entonces, Asia, como ha tenido estos roces con México por el tema político y arancelario y todo eso, ha empezado a diversificar hacia la parte de Perú, hacia Chile y hacia Brasil. Entonces, por ejemplo, ellos tienen el puerto de Shanghái en Perú y están innovando de una forma impresionante. Entonces, los asiáticos no se andan como con tintes. Entonces, si ustedes tienen detectado algún mercado importante, los negocios ahí están y se pueden hacer. Hay mercados a los que no pueden entrar porque también tratan de blindarse ciertos países de los asiáticos porque saben que llegan y pues la verdad es que ellos tienen un razonamiento muy diferente al de nosotros. Nosotros lo hemos ido aprendiendo como parte de la comunidad, pero yo he tenido la oportunidad de trabajar con asiáticos y ellos están contigo, platican, observan qué les puedes dar y te dicen, ok, me gusta tu propuesta. Te sientes con mi amigo, el que hace la construcción, después te vas con mi amigo, el que hace los coches y tal. O sea, es decir, es una comunidad que trata, cuando ve a alguien que aporta algo y le puede funcionar a toda su comunidad, se mueven como en células. Y entonces a ti te jalan para que orientes a otra, 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 otra. Es decir, no se ponen el pie entre ellos. Y por eso han crecido de una forma orgánica y escalonada impresionante, porque el que se enteró del sector automotriz ayuda a la otra del sector automotriz, la engancha, la trae y le ayuda a la otra que trae el tema de manufactura y entonces empiezan a hacer estos nodos de industriales importantes como los que tienen en China. Entonces, eso es lo que están buscando hacer en ciertos países. Hay algunos países que han blindado eso. Entonces, nada más el sector automotriz hay que tenerle mucho cuidado porque está muy complicado aquí en México eso. Correcto. Pero definitivamente todo el tema de electromovilidad es hacia Estados Unidos. Genial, bueno, entonces lo que me llevo con esta lámina es que no es el destino más cercano, ni es el destino que prefiera ir a visitar yo, sino realmente hay particularidades por industria, ¿no? La mejor manera, pues es de nuevo, ¿no? Meterse a la parte de la investigación, acercarse a COMSE, ir a ferias. Estamos un poquito arriba del tiempo, Josefina, pero cuéntame un poquito, ¿qué tanto esperaría uno en términos de inversión para acudir a alguna feria internacional y empezar a empaparse un poquito, llevar algunas muestras de productos, empezar a hacer networking con gente? ¿Qué podría esperar en términos de inversión? ¿De inversión te refieres a lo que van a invertir para ir Para y ir, para después? llevar Ajá, un stand, los boletos, ok. sé que podrían ser distintos, pero quizás una pregunta que alguien tenga, ¿no? ¿Cuánto debería yo de tener para poder acceder a una feria como estas, ¿no? Sí, obviamente sí depende del tema de la feria, de la especialización más bien de la feria. Por ejemplo, Expo Comer, los accesos tienen un costo hasta cierta temporalidad, pero cuando lo haces con tiempo
sin problema, incluso hay B2Bs, hay encuentros de negocio. Entonces, hay ferias en las que no te cuesta el acceso ni los B2B, hay otras que no. Entonces, es dependiendo la feria, obviamente el lugar y la temporada, porque la temporada es importante. No es lo mismo ir a Asia dentro de 3 meses, que ya son los boletos están arriba de 40,000 pesos, a que yo hubiese planeado ir a Asia desde hace un año. Entonces, sí es como la planeación importante de la región que vas a visitar y bueno, los destinos más en corto, que son más accesibles, definitivamente es Centroamérica, que aún así pagas en dólares y que aquí podemos aprovechar esta volatilidad que en este momento hay. El dólar canadiense, por ejemplo, ir a Canadá, sí es lejos, no son caros los vuelos. Porque el dólar canadiense está en 13,70 o 14 pesos, está más bajo que que el dólar estadounidense. Lo que es caro en Canadá, por ejemplo, son las comidas y el hospedaje, pero Estados Unidos es igual. Entonces, ahí yo no veo ningún problema. Europa es caro, Europa sí es caro, el tema del euro sí se mantiene. Y ir, por ejemplo, aún así al París, mínimo son unos 50, 60,000 pesos, porque es más o menos una semana, por ejemplo. Eso sin contar el stand. Ir a un Vegas, Nevada, para la misión que yo tengo de 4 días, no sé, de 20, 25,000 pesos tal vez. Ir a una Expo México-Canadá, que son 7 días, unos 40,000 pesos, ¿no? Entonces sí va a variar mucho el tipo de expo. Si tú vas a Hannover Messe en abril, 60,000 pesos, más o menos, pero es una industria súper especializada en metalmecánica automotriz. Entonces, depende mucho del rubro, del sector, la región, la temporalidad, la situación política que esté aconteciendo ahí, la volatilidad del dólar, la agenda, los días que vas a estar, en fin, pero más o menos esos son los precios que se llevarían, ¿no? Muchos llevan muestras y cuando son expo donde llevan un stand, venden esas muestras y con eso capitalizan la inversión que hicieron. Genial, pues sí, yo creo que uno de los mejores canales para empezar con esto en términos de llevar el producto y acercarlo a otros mercados, ¿no? Sé que está muy interesante y yo creo que deberíamos de haber reservado un poco más de tiempo. Estamos ya sobre la hora. Yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado en este webinar. Vamos a dejar más material en las redes sociales, en el mismo LinkedIn, tanto de Moco AI como de Comce, eh, para quienes quieran seguir charlando, ¿no? Estén interesados en conocerlos a ustedes en alguna de las ferias y también cómo nosotros de nuestro lado podemos ayudarlos en la parte de tecnología, ¿no? No es un webinar para vender, es precisamente lo que nosotros vimos, ¿no? Hoy no hablamos de lo que es exportar, sino realmente de cómo pensar estratégicamente en los mercados. Entonces, mantengámoslo así. Le agradezco mucho a la audiencia que nos haya acompañado, las preguntas y bueno, vamos a seguir posteando contenido en las redes, ¿no? Muchas gracias, Josefina. Muchas Gracias, gracias a la Adolfo. audiencia. Buena Que tarde. tengan un buen día. Hasta luego.